Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana. Diana, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la convención del Partido Revolucionario Moderno y cómo esto influye en el panorama político dominicano. Una semana muy intensa. También en política, la sentencia del Tribunal Superior Electoral sobre la convención que puso a Miguel Vargas presidente del PRD y todas las consecuencias que se pueden derivar, no solo para el PRD, sino para todos los partidos. Además, la encuesta Gallup con datos muy interesantes esta semana. Así es. La frontera sigue siendo noticia, por supuesto. Claro, también la Cámara de Cuentas y la solicitud de un juicio político. Sí, señor, sirviéndose con la cuchara grande. Y la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, como consecuencia de los sobornos de la Odebrecht. Y una comparación de cómo funciona la justicia allá y la justicia aquí en décimas para terminar. Sí, señor, montado en la jicotea. Con ese contenido regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bueno, el pasado domingo se realizó la convención del PRM con retrasos en varios municipios, sobre todo para la llegada de los materiales, de las boletas. Hubo algunos lugares donde no se pudo votar, aunque en la mayoría de los municipios se votó, algunas quejas, pero se realizó la convención. La convención se hizo. Sí. Bueno, la verdad es que en este país es un éxito que un partido haga una convención donde elijan a sus directivos. Que termine sin muertos ni heridos. Ni heridos, no ni pellizco. Sí. Entonces, naturalmente, no fue un dechado. El proceso perfecto. No. De organización, ni mucho menos. Hay que tomar en cuenta también que tenían un padrón de 521,000 militantes que tenían, señores, 18,000 y pico de candidatos para 7,000 y pico de cargos. Porque eligieron a los directivos nacionales, provinciales, municipales y zonales en cada barrio de cada pueblo. Sí, era un proceso muy complejo. De hecho, todos los votantes recibieron 4 boletas. O sea, esto fue casi tan complejo como las elecciones del 2016. Sí. Solo que dentro de un partido y sin los recursos de la Junta Central Electoral. Exactamente. Pero de todas maneras, hubo cosas que no debieron suceder, como fue el hecho de que no se votara en municipios como Santiago, San Juan de la Maguana y muchos más. La verdad es que la cosa viene a complicarse cuando se va a discutir los cargos locales. Porque, por ejemplo, para la dirección nacional, José Ignacio Paliza en la presidencia con una ventaja muy grande, ganó mucho a poco. Carolina Mejía en la Secretaría General, mucho a poco. También. Ahora en los pueblos se dan diferencias de 10 votos y hasta de menos. Sí. Entonces ahí es difícil. Bueno, todavía se está contando. Sí. Todavía se está contando. Vamos a ver esos primeros boletines donde se anunciaba la ventaja de Paliza y Carolina Mejía. Ofreció el segundo y tercer boletín donde la tendencia muestra al candidato a la presidencia del PRM, José Ignacio Paliza, con gran ventaja ante sus contrincantes, al igual que la candidata a la Secretaría General, Carolina Mejía. Yanilda Vázquez 10.72%, José Paliza 80.71%, computado hasta este momento 17.02%. Candidatura a Secretaría General, Leonardo Faña 4.65%, Carolina Mejía 69.59%, Jesús Vázquez 22.84%, Aneudi de León 1.01%, Andrés Lugo 1.89%, computado hasta este momento el 15.50%. Quiere decir que Paliza le dio su apellido a los contendientes, ¿verdad? Bueno, más de un 80% de los votos sacó Paliza, y Carolina más de un 70%. O sea, ahí no hay duda de que ellos fueron los ganadores. Bueno,
en este caso, eso es otro logro, el hecho de que hayan ganado dirigentes jóvenes. De Carolina Mejía hay que decir, bueno, que viene precedida por su papá y tiene que haber influido mucho el liderazgo que él tiene, pero de todas maneras, ¿qué tiempo hacía que no subía alguien distinto a la dirección de un partido? De un partido. A la presidencia. Porque cuando de un hablamos del partido. PRM, que es un partido nuevo, pero estamos hablando del anterior PRD. Claro, y sus directivos eran líderes de viejos robles del Sí. PRD, del Partido Revolucionario Dominicano. Algunos con carcoma. Pero resulta que ahora el Partido Revolucionario Moderno va a estar presidido por un joven de 35 años. Sí, así es. Bueno, eso es positivo. Ahora, ¿qué excusa, qué pretexto pueden poner los demás partidos para no hacer unas elecciones internas donde los directivos sean seleccionados por las bases del partido? Claro. Mira, primero ellos hicieron el proceso de conformar un padrón, que eso es algo que no lo tiene transparentado tampoco ninguno de los otros partidos. Así es. Aquí hace tiempo que los partidos no depuran sus padrones ni conforman un padrón y lo entregaron a la Junta Central Electoral, que lo depuró. Entonces sí, fue un trabajo muy demandante, un proceso en el que hubo irregularidades. Vamos a ver algunas de las quejas de participantes de esta convención, pero luego vamos a ver el balance que hace Tony Raful, quien presidió la comisión organizadora sobre este proceso. Algunos candidatos a la presidencia del partido, como lo es la doctora Jeanilda Vázquez, continuó expresando su inconformidad y criticando el proceso en que se ha desarrollado la convención. Estamos recopilando una serie de anomalías, de dificultades. Vinimos ahora conjuntamente con el compañero Chu a pedir una explicación a la Comisión Nacional Organizadora de lo que a nuestro juicio fue un desastre. Pero avanzamos. Van Por lo avanzando. menos vamos Sí. avanzando, ¿no? Sí. Y dando un ejemplo positivo a la sociedad y al país, que espera precisamente un comportamiento cívico de las organizaciones políticas o de los militantes de las organizaciones políticas. Yo creo que subimos un peldaño. La voluntad política de la gente, yo digo que es la que salva los procesos. Si la gente está ahí, entonces los procesos adquieren legitimidad por la presencia humana y política de la gente. Ahí estaba la gente. Estábamos incluso viendo la posibilidad de si se podía hacer la convención en Santiago el próximo domingo o antes del 8 de abril. Antes del 8 de abril, porque el 8 de abril va a ser la convención local de delegados de todo el país. Entonces queremos hacerla antes de eso para complementar el proceso eleccionario. Y bueno, el balance que sacan politólogos e incluso el propio presidente de la Junta Central Electoral es que esto significará un reto para los demás partidos. Vamos a ver lo que dice el presidente de la Junta. Bueno, la valoro como un acontecimiento a ser tenido en cuenta para la democracia dominicana, en tanto sus resultados de salir todo bien, que es lo que todos esperamos, va a tener una réplica en el sistema político dominicano. Yo lo valoro así porque replicaría en sus resultados y como tal fortalecería el sistema institucional de partidos en la República Dominicana. Y hay otra gran noticia en el ámbito de los partidos políticos con la sentencia que emitió el Tribunal Superior Electoral anulando la convención en la que fue elegido Miguel Vargas en el PRD y los demás directivos. En diciembre del año pasado. Y donde se modificaron muchísimos bueno, mira, artículos de los estatutos. entre las cosas que modificaron de los estatutos, le dan poderes a Sí. Miguel Vargas Maldonado, poderes extraordinarios para él sacar de ahí a quien él le dé la gana. Sí, sí, él puede votar a quien no quien le él guste. quiera. Bueno, pues eso quedó revertido con la sentencia. Todo eso. Ahora, ¿cuál fue la base para el Tribunal Superior Electoral anular esa convención? Tiene varias, pero la principal es la convocatoria que no se hizo. Usted se imagina que usted es dueño de un partido, como si usted fuera dueño de un negocio particular. Entonces, ¿cómo fue que se reunió esa convención? Invitaron a un grupo sin decir a qué era y cuando estaban ahí dijeron, bueno, señores, esta es la convención. Es decir, que no le avisaron a... Sí, esta es la convención y el candidato Miguel Vargas. Sí, sí, sí. Voten por Miguel Vargas. Sí, así mismo fue. Y ahora Miguel Vargas quiere que se cambie la mitad de los estatutos
para darle pleno poder, para hacer de esto lo que a él le dé la gana. Votado. Entonces, el Tribunal Superior Electoral dijo, no, eso no es válido, eso no es nulo, se violaron las reglas de la democracia. Entonces, nada de lo que se hizo y de lo que vino como consecuencia de eso, nada de eso sirve, nada de eso tiene validez, nada de eso tiene vigencia. Mira, y explicó Guido Gómez Mazara, que fue el abogado que llevó el proceso a nombre de varios dirigentes del PRD, que fueron los que impugnaron la convención ante el Tribunal Superior Electoral, que esto retrotrae al 2014, entonces, todos los estatutos del PRD, porque si no es válida esta convención, entonces tienen que regresar a lo que se había aprobado en la convención anterior. Y por lo tanto, además, como anula también la escogencia de Miguel Vargas como presidente del partido, a él lo que le quedan son días ya como presidente, porque él fue electo en la convención del 2014 a finales de marzo. A él le quedan como 7 días como presidente del PRD. Exactamente, aunque ya ellos dicen que no, que es hasta septiembre. Ahí eso puede ser discutido también. Bueno, eso lo discutirán, pero en la sentencia se da un plazo de 60 días para convocar una nueva convención en el PRD. Creo que de 70 días. Bueno, es casi lo mismo. Es decir que... 2 meses y piquito. A inicios de junio sí, tiene que estar hecha esa convención. Y hay que convocarla de manera regular y pueden participar todos. Y no creo que él pueda seguir votando gente porque le da la gana y quedarse así. Ya él no tiene en el Tribunal Superior Electoral ni a Hernández Peguero, ni a Marino Mendoza, ni a ninguno de esos cuadros políticos que pusieron ahí justamente para garantizar eso. Eso salió del pacto de las corbatas azules. Parece que los actuales jueces del Tribunal Superior Electoral no quieren cargar con el descrédito del Tribunal Superior Electoral anterior y han decidido hacer las cosas con un poco más de prigilio. Ya habían dado un buen ejemplo porque ellos se rebajaron los sueldos porque consideraron que lo que se habían aumentado los anteriores era ilegal y se los rebajaron, contrario a la Cámara de Cuentas, ¿verdad? En ese Tribunal Superior Electoral hay una mayoría de los 5 jueces, hay 3 que son independientes y hay 2 cuadros políticos. Uno de esos cuadros políticos, que viene del PLD, dio un voto disidente a esta sentencia. Pero lo cierto es que ese tribunal fue conformado con esos cuadros políticos, el anterior, ¿verdad?, para garantizar que, entre otras cosas, que Leonel Fernández manejara el PLD a su voluntad, pero sobre todo que Miguel Vargas manejara el PRD a su voluntad. Él puede votar a quien le da la gana, y así lo hizo. Por ejemplo, a Hipólito Mejía, él lo votó porque le ganó una convención. A usted me ganó, usted está expulsado. Bueno, por eso ya hay personas argumentando que esto podría servir para que dirigentes que están disgustados en este momento en el PRM porque perdieron o porque no les pareció justo que los líderes del partido apoyaran a Paliza y a Carolina, traten de recuperar entonces el PRD postulándose en esta nueva convención. Bueno, para concluir este segmento vamos a subrayar una situación, un detalle que se deriva de la decisión, de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Si, por ejemplo, al momento del PLD comenzar a definir sus candidatos, hay otro acuerdo de que se queden todos los legisladores que están y los síndicos, cualquiera, Píndaro de la Cruz, Juaniquito Altiznado, Berenjeno López, puede elevar un recurso ante el Tribunal Superior Electoral y a la luz de la correcta decisión que se tomó ahora, pudieran anular las candidaturas. Eso pone también más difícil el tema de la reelección, porque no van a poder prometerle eso a los senadores y a los diputados, como se hizo en el 2015. Claro, exactamente. Todo esto pone en dificultades a alguna gente, pero es muy bueno para la democracia y sobre todo le da una herramienta de derechos
a todos los militantes de los partidos políticos. Vamos los partidos deben ser el vehículo de la democracia, por lo tanto no pueden ser en los hechos la negación de la misma. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema de la frontera, lo que está pasando en Pedernales después del ultimátum en términos económicos, las gestiones que se están haciendo para traer al país a los señalados como autores materiales del asesinato de la pareja de agricultores en esa provincia y la seguridad fronteriza. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, después de todos los problemas suscitados en Pedernales, porque una pareja de hermanos, trabajadores agrícolas haitianos indocumentados, asesinaron a su patrono, productor agrícola de Pedernales, y a su señora esposa para robarle un motor. Y entonces un grupito de personas salió diciendo que al día siguiente se tenían que ir todos los haitianos que vivieran en la zona para su país o ellos lo iban a sacar. Es decir, amenazas a los inocentes, porque los dos que cometieron el crimen hacía rato que estaban en Haití. Por lo tanto, pusieron bajo amenaza a todos los que no habían cometido el crimen. Sí. Que esos eran los que estaban aquí. Y vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido eso para la provincia en un momento, pero esta semana se produjo una reunión en Pedernales donde estuvo representada la Procuraduría General de la República y estuvo también el Ministerio de Defensa. Estuvieron el procurador, el ministro. Sí, y varios generales más también, no solamente el ministro de Defensa. Sí. Pero allí se anunció que formalmente se le había pedido a las autoridades haitianas la extradición del señalado principal de este asesinato, uno de los dos hermanos que está detenido. Porque uno está detenido, pero pidieron la extradición de los dos. Sí, pero el que está detenido, que aún no ha sido entregado por las autoridades haitianas, ahora fue cuando se solicitó la extradición. Exacto. O sea, aunque el crimen ocurrió hace un mes ya de ese crimen, ¿eh? Sí. El 19 de febrero. Sí, fue el jueves, fue este jueves pasado cuando la Procuraduría General de la República solicitó formalmente a las autoridades haitianas la extradición de estos dos individuos. Esperemos que no se tome mucho tiempo eso, que la burocracia no sea tan larga, pero ahora fue cuando se solicitó. Exacto. Aquí se habla mucho disparate. Oiga, que la policía estaba hablando con la policía de Haití, eso no es una vía para extraditar a nadie. Exacto. Eso no es un canal. No se sabía ni si había tratado de extradición o no, hasta que descubrieron que existía uno que ni siquiera era un tratado bilateral, pero es un tratado, obviamente, que se firmó en 1933, diciembre, en Uruguay, entre varios países, entre los que estaban Haití y la República Dominicana. En ese tratado... Y acogiéndose a eso es que se ha solicitado la extradición. Que es increíble que al día de hoy nunca antes se hubiera solicitado a alguien en extradición, ni de Haití para acá, ni de nosotros para allá. Sí, hay un caso. ¿Cuál? Que le solicitaron de Haití. Solicitaron la extradición de un ex general golpista para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y todo eso. Eso fue en el 2000 y la República Dominicana acogió. Lo entregó. Y lo entregó, sí. Entonces... de lo que no hay precedentes es de que uno de los países firmantes haya extraditado al otro a sus propios ciudadanos. Es decir, no se ha dado el caso de que la República Dominicana haya extraditado a Haití a un dominicano, ni de que Haití haya extraditado a la República Dominicana a un haitiano. Pero eso tiene que quedar... Pero eso está contemplado en el tratado. Claro. Es decir, y eventualmente pasará. Claro. Que debe haber pasado también antes. Lo que pasa es que no se ha solicitado nunca la extradición. Sí, sobre todo a nosotros como que nos gusta hablar mucho disparate. ¿Cómo es posible que después de un mes de ocurrido el doble asesinato es cuando se vienen a dar cuenta de que hay un tratado por el que se puede... Óyeme, la diplomacia dominicana no sirve.
Bueno, eso se lo deberían saber espera, todos. En la Cancillería todo el mundo se debería saber pero eso. entonces vamos a analizar una cosa. El poblado más cercano a Pedernales, o sea, el paso fronterizo en Pedernales, es Ancepitre. El cónsul en Ancepitre es Bocio Fortuna. Sí. Entonces, imagínate a Bocio Fortuna Ajá. gestionando como el diplomático de mayor cargo en el lugar, gestionando con las autoridades haitianas. Entréguenme un delincuente, por favor. Él, sí. Sí. Al que lo agarraron con 15 ilegales adentro de su vehículo. Sí, un traficante de indocumentados haitianos. Sí. Rico con o sea, ese negocio. Yo con toda mi autoridad moral te solicito a ti que me entregue un delincuente. Aquí mucha gente cree, porque así se lo dicen, que esa masiva inmigración es porque los haitianos quieren invadir y matarnos a todos. Y la gente no sabe que esa inmigración indocumentada ha hecho ricos poderosos a determinados individuos, a determinados funcionarios, y uno de ellos señalado en esa situación es ese traficante convertido en cónsul. Pero parece que lo tienen en bajo perfil, porque fíjate, se han dado varias reuniones desde que dieron el ultimátum en Pedernales con autoridades dominicanas y haitianas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? A él no lo han llevado a ninguna de esas reuniones. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Si él va a una de esas reuniones, muy probablemente se tope con el que lo arrestó cuando él estaba traficando a los haitianos. ¿Es en serio? No es una... Oye, yo no estoy hablando de una especulación ni de un chiste. Es que uno de los funcionarios que participa en eso fue que lo agarró a él. No, pero además se arriesgan a que las autoridades haitianas digan, ¿y qué hace este delincuente aquí? Sí, exactamente. Entonces, en esta mesa. Sí, entonces, hay tantas tergiversaciones. Una cosa interesante en la encuesta Gallup esta semana, le preguntaron a la gente qué creía que se debía hacer con la inmigración haitiana, y la respuesta fue de lo más atinada. Bueno, impedirla, frenarla. Pero cuando le preguntaron a la gente cuáles son los que usted considera los problemas más importantes que tiene la República Dominicana, dijeron el costo de la vida, la inseguridad ciudadana, que siempre sale de primero. Sí. Y no se menciona la inmigración haitiana. Eso significa que la gente está mucho más consciente de lo que algunos suponen. Saben que es un problema, saben que hay que resolverlo, pero no han comprado el discurso del odio y de la conspiración internacional y de los fusionistas. Nada. Bueno, mira, la gente entiende correctamente el fenómeno. Ahora, las medidas que el presidente anunció en su discurso del 27 de febrero tienen que ser aplicadas. Esta semana, en esa visita a Pedernales, donde participó el Ministerio de Defensa, se anunciaron algunas. Vamos a ver. Vamos a equipar con equipos de alta tecnología, como son drones, cámaras de video, conectadas con 3 grandes centros de monitoreo, uno en el Ejército, otro en el CESFRON y otro en el Ministerio de Defensa. Y el otro elemento que tiene muy preocupada la provincia de Pedernales es el tema de la economía, que después del ultimátum que se dio para que salieran todos los haitianos de la... Se fueron muchísimos, obviamente. Muchísimo, la gran mayoría se fue. Usted veía a las familias con los niños, con los cachivaches en la cabeza. Pero entonces ha habido una debacle económica en la provincia. Los comercios reportan reducciones en las ventas de hasta un 80% porque perdieron el mercado natural al que ellos le venden. Es lógico, es lógico. Señores, en la zona fronteriza, la más olvidada por el Estado Dominicano tradicionalmente, no hay casi medios de producción y se vive del comercio con Haití. Claro. Entonces, mira, recordemos un dato que alguna gente lo quiere olvidar. Después de Estados Unidos,
Haití es nuestro principal socio comercial. Sí. Vámonos a traducir más claro todavía. Es el principal cliente que compra productos dominicanos. Pero con una balanza mucho más inclinada a favor de la República Dominicana que de Haití, porque nosotros le vendemos a ellos 4 veces lo que ellos nos venden a nosotros. O más. Yo creo que no son 4 veces. Porque ¿qué tienen ellos para vender? Sí, exacto. Entonces, mira, hay una sola empresa grande que queda en Pedernales en este momento, que es la Zona Franca. Y anunció cierre a partir de este lunes. Que emplea a 600 dominicanos. Sí. Y tienen que ser dominicanos o por lo menos personas documentadas, porque es una empresa formal que tiene que reportar a sus empleados a la Seguridad Social. Sí. Señores, va a cerrar el lunes. La única empresa que queda en Pedernales, la única. Entonces vamos a ver si los que dieron el ultimátum le van a dar de comer a las 600 familias que se van a quedar sin empleo. ¿O van ellos a ir a trabajar? Claro. ¿Por qué va a cerrar la Zona Franca? Y lo ha explicado la misma Zona Franca. Porque casi todo lo que nosotros producimos se lo vendemos a los comerciantes haitianos que vienen al mercado a abastecerse para vender allá. Pero como no hay mercado, no tenemos a quién venderle y vamos a cerrar la Zona Franca. Sí, esas son las realidades que son mucho más profundas que los discursos del odio. Claro. Los autores de esos discursos deberían ir a llevar gente a trabajar Entonces allá. Querían que todo un pueblo pagara por el hecho que cometieron unos hermanos criminales y resulta que se han quedado sin mercado para que le compren su mercancía. Porque fueron a amenazar a todos los inocentes, que esos inocentes trabajan y compran también. Eso es lo que pasa cuando se toma el odio como motor de las acciones. Pero claro, tanto el alcalde como las autoridades militares que fueron enviadas a Pedernales todavía dicen que no hay condiciones para abrir el mercado porque tienen que evitar que se produzca una confrontación. Así que mientras tanto, seguirán jalando aire en Pedernales. Bueno, las autoridades deben buscarle una solución a eso, incluso ni siquiera coyuntural, una solución duradera. El Estado tiene que meter la mano y tiene que meter recursos a favor de los dominicanos fronterizos para que desarrollen pequeñas empresas agrícolas, agropecuarias. Tienen que darle toda la asistencia a fin de que esa zona produzca con el trabajo de dominicanos, pero además que les cree a esas personas arraigo, intereses en su hábitat para no querer emigrar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la solicitud de un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, la justificación que ellos dan para aumentarse los sueldos y lo que ha sucedido esta semana en Perú. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. La Cámara de Cuentas antes fue foco de un juicio político que al final se evitó con la renuncia de todos, porque se ponían unas regalías fabulosas. No, aquello fue escandaloso. ¿Tú no te acuerdas cuando se dio esa interpelación, cómo salió a la luz pública, cómo se rifaban los cargos dentro de la Cámara de Cuentas? Sí. Que metían los cargos en un bowl, ¿verdad? En una tómbola, y entonces cada miembro iba sacando, este te toca a ti, y el encargado de compras te toca a ti, y a ti te toca este chofer, y a ti te toca este otro, y así se repartieron los cargos, como un botín. Sí. Como un botín. Pero además que se daban qué sé yo cuántos sueldos de regalía, en fin. Y se creó un escándalo que tuvieron que salir. Entonces, pero no hubo ninguna sanción más que la sustitución. ¿Qué es lo que tiene de valiosa la justicia? Que cuando hay una sanción, las cosas quedan claras y todo el mundo queda advertido de las consecuencias que puede pagar por cometer un hecho como ese. Entonces, esa gente se fue para su casa. Y ahora, los que están ahora, fueron a lo mismo. El colmo.
el presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Álvarez Pérez, señores, ese señor dijo que eso le tocaba a ellos porque lo habían aprobado los anteriores, pero además, recordemos, él dijo que no había recursos para hacerle auditorías a las obras de Odebrecht y determinar cuánto más nos robaron. Para eso no había recursos, pero para consumir el presupuesto de la misma Cámara, ellos mismos, para eso los recursos sobran. No, pero además le aumentaron el presupuesto ahora para el 2018 y lo que Más de hicieron la fue mitad. usar el aumento del presupuesto para aumentarse Para los ellos sueldos. mismos, más de la mitad. Sí. En vez de para poder hacer esas auditorías que ellos dicen Sí. que no se pueden hacer por falta de recursos, usaron el dinero para aumentarse los sueldos. Vamos a ver la justificación del presidente de la Cámara de Cuentas. Son infundadas por dos razones principales. La primera es que no fuimos nosotros. Esa fue una resolución del 5 de noviembre de 2013 del pleno anterior que ordena anualmente revisar la política salarial e indexar los salarios. Desde el 2014 no se hacía. Nosotros habíamos perdido muchos técnicos y habíamos tenido algunos casos de indelicadeza precisamente por los bajos salarios. Eso no lo justifica, pero sí la pérdida de técnicos muy buenos. Entonces, el Pleno tomó la decisión de indexar esos salarios en virtud de esa resolución del 2013 que no fue nuestra. Bueno, fíjense bien, la ley prohíbe que alguien se suba a su propio sueldo, pero dice que sí puede un organismo, ¿verdad?, disponer un aumento de sueldo para los que vengan en el próximo periodo, que pudieran ser los mismos. Entonces él dice, no, pero este aumento lo aprobaron los anteriores, quiere decir que nosotros lo podemos usar. Lo que sucede es que él adrede olvida que la ley de salarios fija esos salarios, dice de cuánto es. ¿Y cuál es el tope? Y ya él ganaba el tope. Entonces, él ganaba 350,000 pesos, que era el tope para esa posición, y se aumentó a 423,000. Él se aumentó 75,000 pesos mensuales. 75,000 mensuales de aumentico, ¿ok? En un país donde subirle un 10% al salario de todos los trabajadores y a los empleados públicos requiere una discusión de 3 años. 3 años para un aumentico a los trabajadores. Y este señor llega y dice, ahora yo me pongo 75,000 más. Aparte de los 350 que tenía y todas las demás canonjías que tienen ahí. Hay unos gastos que tienen en almuerzos que deben ser dragones comiendo. Pero hay unos gastos... Pero además deben comer langosta todos los días. Pero hay unos gastos de más de 70,000 pesos mensuales en cigarros. Pero son murciélagos. ¿Serán murciélagos fumando? Pero yo no, además, yo no entiendo por qué con el dinero de los contribuyentes hay que financiarle el vicio a una gente. No, porque el dinero de los contribuyentes se lo cogen y se lo fuman. Se lo cogen, se lo comen y se lo fuman. Y se lo beben, porque seguro hay vinos ahí también metidos. Seguramente. Entonces, realmente, todo eso es la falta de consecuencia. Y claro, que cuando el doctor Leonel Fernández, de acuerdo con Miguel Vargas, ellos decidieron cómo sería la reforma constitucional, quitando el nunca jamás, entonces fue también para poner a su gente en todos los órganos de justicia, incluyendo la Cámara de Cuentas. De los 5 miembros actuales de la Cámara de Cuentas, 4 son cuadros del PLD. El único que no lo es justamente el presidente de la Cámara, Hugo Álvarez Pérez, que sin embargo se ha mostrado muy cónsono de los otros 4 que sí son miembros del partido. Y mira, después de todo esto, Participación Ciudadana fue la primera organización que pidió que se realizara un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas, pero esto ha sido secundado también por varios legisladores. Pero de la oposición. Sí, de la oposición. Sí. De la oposición. Vamos a ver lo que dijo Carlos Pimentel de Participación Ciudadana.
La Constitución de la República, en el 140, habla toda entidad que administre fondos públicos. La Cámara de Cuentas administra fondos públicos y si administra fondos públicos se tiene que regir por esta normativa. Entonces, hay una violación constitucional, hay una violación de la ley de salario y esta normativa establece, en este caso, la inhabilitación de los miembros de la Cámara de Cuentas. Por ser un ente autónomo como es la Cámara de Cuentas, eso le corresponde al Senado de la República. Y como le corresponde al Senado, el proceso sería que la Cámara de Diputados realice una formal acusación que sea conocida por el Senado, que los miembros obviamente de la Cámara de Cuentas tengan la posibilidad de defenderse, respetar el debido proceso y que el Senado de la República tome la decisión. Bueno, y hablando de las consecuencias que debe producir la justicia frente a los casos de corrupción, vámonos a Perú. Pero podemos irnos a América Latina entera para ver cómo la justicia de países parecidos a este están tratando el escándalo de Odebrecht, los sobornos, la corrupción que llevó Odebrecht a todos estos países, incluyéndonos a nosotros. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar para evitarse un juicio de inhabilitación por incapacidad moral. Oye, ¿por qué es el juicio? El segundo ya. El segundo, porque hubo la intención de destituirlo hace apenas un par de meses y él evitó eso indultando a Fujimori para ganar el voto de varios fujimoristas en el Congreso que pudieran frenar la destitución. Pero los fujimoristas... Un trueque vulgar. Pero los fujimoristas, que son los dos hijos de Fujimori... Que se están matando también. Se están de a balazo y ya no cuenta con la principal, que es Keiko Fujimori, y entonces está en minoría en el Congreso. Miren qué importante que un partido no lo domine todo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Perú? Para que la gente entienda cómo es que esto se conecta con Odebrecht. Que la justicia obligó a Odebrecht a hablar. Que la justicia peruana obligó a los ejecutivos de Odebrecht que trabajaban en Perú, o sea, los representantes en Perú, pero también a Marcelo Odebrecht, a testificar y decirlo todo. Número uno, la justicia de Perú es independiente en sus dos partes, en el Ministerio Público y en la Judicatura. Es decir, los procuradores y fiscales por un lado y por el otro los jueces, son independientes. La fiscal general, que es como la procuradora, que esa sí tiene falda bien puesta, creó una comisión de 6 fiscales especiales para investigar Odebrecht. Esos fueron a Brasil e interrogaron a Marcelo Odebrecht en Brasil. Y los representantes de Odebrecht en Perú tuvieron que testificar en Estado. Exactamente. ¿Y qué salió de ahí? Todo el mundo embarrado. Entonces, desde el presidente hasta todos los candidatos de la oposición, todos. Entonces, sí, todos le cogieron dinero a Odebrecht. Todos recibieron y Odebrecht lo dijo. Sí, incluida Keiko Fujimori. Pero lo dijo porque la obligaron a decir. Exactamente. Entonces, eso fue Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar. Vamos a ver ahora a su antecesor, Ollanta Humala. Ollanta Humala está preso desde hace un año junto con su esposa, Nadine Heredia. Ahí están los dos, cuando eran presidente y primera dama. Esos están en la cárcel. Fíjate que no es con contemplaciones que andan, ni de que prisión domiciliaria, ni una clínica. No, están presos. Por corruptos. Donde tienen que estar. Por corruptos. Claro. Entonces, ya iban un presidente y un expresidente. El presidente anterior a Ollanta Humala fue Alan García. Alan García está bajo investigación judicial también. Y antes de Alan García, el presidente fue Alejandro Toledo. Que está pedido en extradición ahora mismo. Sí. Toledo, que vive en los Estados Unidos y vivía allá antes de ser presidente, tiene una orden de extradición aprobada esta semana apenas por el Congreso peruano. Entonces, ese está en Estados Unidos, que allá verán la solicitud de extradición cuando les llegue y decidirán lo que van a hacer con él. Pero fíjense ustedes, los últimos 4 presidentes de Perú, todos están con la soga al cuello por haber recibido sobornos de Odebrecht.
Ahora, ¿por qué aquí la justicia dominicana no va a hacer lo mismo? No, pero espérate. ¿Por qué el Ministerio Público no va a hacer lo mismo? Porque es que si Odebrecht habla, se cae medio sistema de partidos en República Dominicana. Y se cae el gobierno también. Se cae todo. Entonces, vamos a ver. Por eso, lo que pida Odebrecht aquí se lo van a dar. Claro. Y no solo van a seguir construyendo, es que si mañana dicen que Punta Catalina cuesta 1.000 millones más, le van a dar los 1.000 millones más. Porque no se pueden arriesgar a que suceda lo que sucedió en Perú y es que Odebrecht hable. Exactamente. Que hable. Hay que impedir bajo toda costa que Odebrecht hable. El poder de la República Dominicana es un preso de Odebrecht. Y por eso le tiene que dar más dinero. Y por eso se lo van a dar todo lo que piden. Y si piden por más, eso le van a dar más. Y por eso hicieron con Odebrecht un acuerdo que obliga al Estado Dominicano a garantizar que no los va a someter, pero a ellos sí están autorizados a someter al Estado Dominicano y lo sometieron. Sí. Es decir, es un chantaje. Le saben tanto al gobierno que el gobierno no puede actuar contra ellos. Eso es todo lo que está sucediendo aquí. Entonces vamos a ver, no han sido solamente los expresidentes. Señores, el Ministerio Público de Perú tiene en prisión desde hace casi un año a 5 de los más grandes empresarios de Perú. Mírenlos ahí. Y esos dos que encabezan, apellido Graña, son los dueños de la principal constructora de Perú. Y los otros son dueños de empresas grandísimas e importantísimas. Esos son multimillonarios. Igualito que aquí. Y están presos, todos con 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Los primeros 4 en la cárcel. El quinto, ese está en una clínica, pero eso no es por un dolor de barriga, no. Tiene un cáncer avanzado y por eso está interno en una clínica. Entonces, ni complacencia con gobernantes, con presidentes, ni expresidentes, ni tampoco con grandes empresarios. Pero así tienen también a senadores, exsenadores, exministros. Y vamos a ver, eso es Perú, ¿verdad? Como lo ven ustedes ahí. Vamos a ver cómo está Brasil. Vamos a hacer un chequeadito rápido por el área. En Brasil, el presidente Temer bajo investigación. Lula da Silva ya le cantaron 9 años de prisión y está en fase de apelación en este momento. Y el empresario Marcelo Odebrecht, 19 años y 4 meses de prisión y va a tener prisión preventiva porque va a delatar a todo el que... Domiciliaria, él está en domiciliaria. Prisión domiciliaria. Él está cumpliendo la prisión porque negoció decirlo todo. todo. Delatar a todo el mundo. Ok, vamos a pasar de Brasil, déjame ver cuál es que viene ahora, a Panamá. En Panamá, el actual presidente, Juan Carlos Varela, está bajo investigación judicial por haber recibido dinero de Odebrecht en la campaña. El rival de él, en este momento se me escapa el nombre, también, porque financiaban a candidatos de todos los partidos, como lo hicieron en Perú también. Y el expresidente, Ricardo Martinelli, ese señor fue detenido en Miami y allá está detenido porque Panamá ya lo pidió en extradición y allá están esperando ver el proceso de extradición para decidir si se lo mandan a los panameños. Bueno, entonces, está preso, pero están también sus 2 hijos y su hermano. Y mientras tanto, en comparación con República Dominicana, aquí no queda nadie preso. Sí. Así es, pero, no se ha presentado la acusación todavía. Pero me falta decir uno muy importante, el de Ecuador. El vicepresidente de Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass, ese fue condenado a 6 años de prisión. Está preso por coger dinero de Odebrecht. Entonces, fíjense cómo se puede en todos esos países, cómo se pudo en Colombia. Así es. Y aquí. No, aquí no queda nadie preso. El Ministerio Público todavía no ha presentado la acusación. En la motivación que presentó ante el juez para pedir la ampliación del plazo, dijo que ha sido muy difícil recopilar las pruebas, cosa que no entendemos porque supuestamente Odebrecht se comprometió a entregarlo todo. Con toda la diligencia que ellos han hecho, la Fiscalía de Perú fue a Brasil e interrogó a Marcelo Odebrecht. Aquí todavía no se ha hecho nada de eso.
No, ni se va a hacer. A más de un año de haber explotado Ni el se va a escándalo. hacer porque el miedo más grande Es que Odebrecht hable. de Sí. nuestra justicia es que Odebrecht le diga lo que hay. Es el miedo más grande. Bueno, pues Entonces, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos a decirlo en décimas. Exactamente. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Ya hemos visto la presteza y la independencia con que actúa la justicia en todos los países vecinos a nosotros. Y vamos a ver el caso de nosotros. Cabalga a todo galope la justicia de Perú porque no tiene tabú que le ponga ningún tope. Como no es lerda, ni miope, ni duerme, ni parpadea, da cuenta de su tarea arriando bien sus caballos, distinto a ciertos lacayos, jinetes de jicoteas. La justicia independiente del noble pueblo peruano tiene pesada la mano con el poder delincuente. Ha caído el presidente y los tres de igual ralea que espantados cual guineas a Kuczynski precedieron. A esos no los persiguieron a lomo de jicotea. La Odebrecht les pagó a todos. Toledo, Humala, García y a todos la fiscalía los trata del mismo modo. Como Kuczynski en el lodo, cada uno chapotea, porque allí prima la idea de justicia independiente y nunca ha visto la gente a un fiscal en jicotea. La fiscal, con todo el celo por lo que Perú perdió, en Brasil interrogó al mismísimo Marcelo. Claro, no cayó del cielo la acción legal que golpea y que por su ejemplo crea un valioso precedente. La justicia independiente no cabalga en jicotea. Son muchos los funcionarios a los que han puesto en salmuera por estar en la carrera de los pagos millonarios. 5 grandes empresarios están en situación fea porque todo el que saquea al Estado cae preso, pero aquí es otro el proceso, a lomo de jicotea. Lula tiene 9 años entre la espalda y el pecho por incurrir en cohecho en Brasil con tanto engaño. Ya Temer pisa el peldaño de la prisión y olfatea que puede tener pelea para evadir la prisión. Y aquí la investigación va montada en jicotea. Tiembla más de un senador, viendo en peligro su escaño, por bailar en ese engaño con el oro corruptor. Cayó el vice de Ecuador que en prisión se tambalea y en cada país cojea el que estuvo en la cojioca. Pero aquí nos hace coca la ley que anda en jicotea. Martinelli detenido, lo acecha una extradición. Toledo igual situación tiene en Estados Unidos. Muchos más son perseguidos, su frente sudor chorrea, otro más tartamudea porque la indagación sigue. Y aquí Jean Alain Rodríguez, montado en la jicotea. Fuera de aquí es evidente que hay ley, hay integridad, respeto a la sociedad y justicia independiente. Un pacto entre delincuentes, la justicia que cojea, que ante el robo titubea y frente al pobre se ensaña, y en vez de indagar engaña montada en su jicotea. Joao estuvo en palacio, digamos, dentro del horno. La división de soborno aquí estableció su espacio, pero todo anda despacio, pues si la verdad plantea, al gobierno lo estropea y muy pocos quedarán. Por eso va Jean Alain montado en la jicotea.